hermosa. Dios bendiga al pueblo de Dios, amén. Dios bendiga a este pequeño gran rebaño, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea nuestro Rey, Padre bueno, maravilloso, mi amado, te pedimos, Señor, que recibas todas estas ofrendas, estos frutos de labios que honraron tu nombre, mi amado. Recibe cada alabanza, cada palabra de exaltación de tu pueblo, mi amado. En el precioso y glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos, Padre. Te lo imploramos, mi Señor. Mira ahora, mi Rey, cuando, Padre, vamos a estar, Dios mío precioso, llevando la enseñanza de hoy. Te pedimos, mi Señor, que tu Espíritu sea hablando a nuestros corazones, Padre amado. Dios mío, que cada pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de nuestro amado Señor Jesucristo, mi amado Rey de Gloria, y seas tú, Señor, hablando, Señor, directamente al corazón de tus hijas e hijos, Padre amado. En el precioso, poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos, te lo imploramos. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Vamos a estar dando continuidad, mis hermanas, mis hermanos, a este discipulado, amén, conociendo a Jesús del Nuevo Testamento. Ya estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. En esta clase estábamos estudiando del capítulo 11, bendito sea el Señor, y el capítulo 12. Gloria a Dios, aleluya, amén. Y ya vamos hoy a pasar a un nuevo tema. En la clase anterior estuvimos hablando sobre lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un tema muy importante, mis hermanas, mis hermanos, también, porque la palabra de Dios enseña que solo los que hagamos la voluntad del Padre son los que entraremos al reino de los cielos. Amén, bendito sea el Señor. Aleluya. Y por eso nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya, cuando les hablaba a sus discípulos, a pesar de que eran los fariseos los que le tentaban y los que le decían que por Satanás, ¿verdad?, que echaba fuera demonios y todo esto, el Señor aclaró al pueblo, bendito sea el Señor, que el que era con él, aleluya, con él era. Bendito sea el Señor. Y el que no, contra él es. Y que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Aleluya. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Bendito sea el Señor. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Bendito sea el Señor. Y el Señor hacía mucho énfasis, bendito sea nuestro Rey, sobre lo que salía del corazón del hombre a través de sus palabras. Bendito sea el Señor. Y que nosotros tenemos que tener un corazón limpio. ¿Por qué? Porque el Señor termina esta enseñanza en contra de la blasfemia del Espíritu Santo, que por las palabras el ser humano será justificado o será también condenado. Y aquí el Señor le está dando mucha importancia, mis hermanas, mis hermanos, a lo que es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, amén. Muy comúnmente, aquí me está haciendo interferencia, discúlpenme mis hermanitas. Gloria a Dios, aleluya. Y bueno, hablábamos, mi hermana, mis hermanos, que
La mayoría de las veces se predica en cuanto a la blasfemia del Espíritu Santo, se refiere en cuando una persona está ministrando, ¿verdad? Y que de repente viene otra y acusa, aleluya, eso que te está ministrando. Bendito sea el Señor. Y mayormente se ve de esa manera. Sin embargo, nuestro amado Señor Jesucristo aquí habla directamente de la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor se refiere tanto a la palabra de Dios? Recordemos, mi hermano, que el que inspiró la palabra, la Biblia, el autor intelectual de las Sagradas Escrituras, es el Espíritu Santo. Por eso es que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecen para siempre. Los que hagan la voluntad de Dios, que es lo que está prescrito, es quienes van a ser finalmente salvos. Bendito sea el Señor. Por eso es que el Señor termina este capítulo diciendo, esta idea, bendito sea el Señor, esta enseñanza acerca de la blasfemia del Espíritu, que por la palabra serás justificado o serás condenado. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El Señor no vino, aleluya, a sacar la ley, a quitar la ley. No, vino a hacer que se cumpliese, porque Él es la verdad misma. Bendito sea el Señor, el verbo hecho carne. Entonces, mi hermana, mi hermano, aleluya, la fe, ¿cómo obramos en fe? A través de la obediencia a la palabra de Dios. De esa manera nosotros realmente afirmamos que tenemos fe cuando somos capaces de obedecer la voz de Dios, su palabra. Bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive. Y para cumplir la palabra se necesita ser como Josué, valiente y esforzado. Dice que el Señor le decía a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Pero el Señor le pedía a Josué que para que todo le saliera bien tenía que guardar la ley. Y eso está vigente hasta hoy, es una completa realidad. El que realmente tiene fe va a preocuparse y ocuparse por vivir la palabra. Bendito sea el Señor. La fe no es simplemente una confesión. Alabanza sea el que vive. La fe obra en justicia. Cuando hablo de la fe, me gusta mucho poner el ejemplo de Noé. Porque Noé tuvo muchos años construyendo un arca donde nunca había llovido en la tierra. Y resulta que él estaba construyendo el arca donde él iba a ser salvo junto a su familia. Si Noé no hubiese construido el arca, no se hubiese salvado, ni él ni su casa. Pero como él le creyó al Dios que le habló y él trabajó en construir esa arca, y cuando Dios le dijo que entrara, entró. Entonces, ¿qué fue lo que demostró que Noé tenía fe en el Señor? La obediencia. Porque Noé pudo haber dicho, bueno, Señor, yo creo en ti. Yo sé que va a llover, porque tú lo dices y va a venir un diluvio. Pero yo sigo con mi vida normal y no construyo el arca, no hago nada. ¿Qué va a pasar? ¿Iba a venir el agua? ¿Y se iba a salvar Noé? No. ¿Qué fue lo que finalmente salvó a Noé? Su obediencia. Así mismo es el pueblo de Dios. Usted cree en el Señor Jesucristo y cree que a través de Él va a ser salvo,
Usted tiene que construir su propia arca y entrar en esa arca. ¿Y qué representa el arca? A Cristo. Yo tengo que construir a Cristo dentro de mí. Cristo tiene que habitar en mí para que yo pueda estar en el arca que me va a llevar a la vida eterna. Que no solamente me va a salvar de lo que viene, sino que me va a llevar a la vida eterna. Y eso se construye trabajando. ¿Cómo Cristo se va a formar en usted y en mí si no hacemos nada? Hay que trabajar. Y ese principio de trabajo se define en negación, cruz y obediencia. En ese principio es que usted y yo vamos a vivir a Cristo y vamos a ir a la vida eterna. Esa es la realidad. Y por eso el Señor hablaba de la palabra que justifica o que condena. ¿Cómo voy a ser justificado por la palabra? Por vivirla. ¿Y cómo van a ser condenados con la palabra? Por desobedecerla. Blasfemar contra el Espíritu es desobedecer la ley de Dios, negarla. Todo aquel que niegue la palabra de Dios, que no la crea, que no la viva, no tiene salvación. El que va a tener salvación es el que la obedezca y la viva. Es por obediencia. Es verdad que la obra no nos va a salvar, sino la fe en Cristo. Pero ¿cómo yo demuestro que tengo fe en Cristo si no vivo su palabra? Es un misterio, sí, y el apóstol Pablo lo explica muy bien. Por eso siempre invito a la iglesia a que lean Romanos, que abran su corazón a esa carta, porque ahí el apóstol Pablo explica a profundidad lo que significa el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio de Jesucristo? Y usted y yo debemos conocer el Evangelio. Y debemos conocer y vivir a Cristo, porque Él es nuestra arca. Él es quien nos va a llevar a la vida eterna. Pero yo tengo que obedecer para llegar a la vida eterna. Yo tengo que obedecer a la voz del Espíritu. ¿Cuál es la voz del Espíritu? La palabra de Dios. Hay mucha gente que separa el Espíritu de la palabra, ¿no? Están asociados, porque el Espíritu es quien bendito sea el Señor, inspiró. Por eso es que nadie más que el Espíritu Santo conoce su palabra. Y esta palabra es la suma. La suma de esta palabra, es la verdad. Todo está perfectamente unido. Todas las piezas de la Biblia calzan. Aunque muchos quieran pintarse cuentos de vieja, como decía el apóstol Pablo. Pero la palabra es la misma. Bendito sea el Señor, así como nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y todo lo que el Señor permitió que se plasmara en estos 66 libros que conforman la Biblia es suficiente para nuestra edificación. Y entiéndase la palabra edificación, construcción, para que usted y yo seamos construidos en el gobierno teocrático de nuestro Dios.
eso, mi hermana, mi hermano, muy importante, extremadamente importante que usted y yo conozcamos al Dios que servimos. Y para conocerlo hay que conocer su palabra. Bendito sea el Señor. De esa manera vamos a conocer al Señor, a través de su palabra. Por eso el Señor demanda que se ministre y que se medite en ella y que se llevara el mensaje de generación en generación. Y el Señor se ha preocupado que su palabra se haya mantenido en el tiempo. Aleluya, bendito sea el Señor, alcanzando a más almas. Porque de esa manera el Señor está y se revela en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y esto hay que entenderlo. No se trata de ser escépticos, como dicen algunos. No. El apóstol Pablo tuvo que aclarar esto mucho a iglesias como por ejemplo los Corintios, donde había desorden. Porque se estaban desviando de la verdad de Dios a causa de las fábulas. Bendito sea el Señor. La profecía más segura que existe, mi hermana, mi hermano, es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo siempre nos va a confirmar su palabra. Con su palabra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y bueno, ya habiendo hecho este paréntesis, amén, en cuanto a la importancia de la palabra y la clase anterior que sin duda alguna fue muy importante, amén, es muy importante lo que ahí el Señor nos ministraba, amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero vamos a estar dando continuidad a la enseñanza. Vamos a empezar el primer tema de hoy. Es sobre la generación perversa demanda señal. Amén. Voy a invitar, como suelo hacer, a algunas de las hermanos que están presentes para que estén dando lectura a la palabra proyectada en pantalla. Amén. Vamos a estar leyendo en capítulo 12 del libro de Mateo, verso 38 al 42. Adelante, mi hermanita Rodi. Ahí todavía no lo encuentro. Ahí voy. Mateo 12, 48, hermano. 38 a 42. 38. Ay, disculpa. No sé. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les es dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Aquí continúa nuestro amado Señor Jesucristo dándole lección a sus discípulos, enseñando a sus discípulos. Y bueno, mis hermanas, les hablaba acerca de que siempre cuando venían, se acercaban los fariseos para tentar a Jesús, el Señor usaba esa, aleluya, bendito sea el Señor, esa actitud que tenían estos religiosos de la época
para darle una lección realmente a sus discípulos. Recordemos que a él estaba siguiendo un pueblo que se estaba discipulando. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo la palabra que provenía de Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces nos encontramos que el Señor estaba hablando acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. El Señor llamaba a, aleluya, a esas personas generación de víboras. Porque el Señor estaba reprendiendo la hipocresía de los fariseos. Porque ellos hablaban lo bueno, pero eran malos. Y se supone que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero, aleluya, esos son los lobos rapaces que el Señor dice que hay que cuidarse. Porque pueden hablar muy bonito. Pero como no viven la palabra, como con sus acciones la niegan, se hacen blasfemas del Espíritu. Bendito sea el Señor. Y por eso el Señor, hablando de los fariseos, hablaba de la blasfemia en contra del Espíritu. Bendito sea el Señor. Y hay gente hoy en día, lamentablemente, que le pasó lo de Saúl. Que ellos creen que Dios está con ellos, pero Dios lo dejó hace rato. ¿Por qué? Porque se han hecho blasfema. Por eso es que usted y yo, cuando vayamos a predicar la palabra, y el Señor hoy nos lo recordaba con la enseñanza de nuestro pastor en estos días, nuestro pastor hablaba acerca de ello, de que nosotros tenemos que predicar lo que vivimos, lo que estamos obedeciendo. Bendito sea el Señor. Porque la hipocresía es algo que Dios castiga terriblemente. Bendito sea el Señor. Para tener una verdadera autoridad en Cristo, hay que obedecer la palabra. Porque si no obedecemos la palabra, se corre el riesgo de ser tropiezo para los pequeños. Bendito sea el Señor. Por eso es que, hermana, hermano, hay que ser verdaderos. Los de doble ánimo, el Señor dice que los vomitará de su boca. No se salvarán aquellos que viven doble vida. O somos o no somos. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor les llamaba, imagínate, generación de víboras. Porque ellos eran peor que los inconversos. Porque, por ejemplo, los inconversos sí, ellos hablaban directamente lo que estaba en el corazón, de su mundanidad, de su perversión. Lo que pasa es que estas personas hablaban de la ley de Dios y enseñaban la ley de Dios y exigían la ley de Dios, pero en su corazón estaban apartados. Por tanto, el Señor reprendía una y otra vez esa hipocresía que había en estas personas. Y todavía el Señor les hablándole de todo esto. ¿Qué respondieron? ¿Qué respondieron al mensaje que Dios, el Señor, estaba entregando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Respondieron con seguir tentándole. Porque la palabra aquí empieza a partir del verso 38, después que el Señor termina de aclarar el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, le responden algunos de los escribas y esos fariseos.
diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y mira cómo lo llama maestro, como hablando con ironía. ¿Y por qué digo que con ironía? Porque ellos no creían en el Señor. Ellos lo que buscaban era demostrar la culpabilidad que supuestamente había en Jesús. ¿Y cómo los llamó el Señor? La generación mala y adúltera. ¿Por qué ustedes creen que el Señor los llama malos y adúlteros? Porque la hipocresía es adulterio. El pretender estar con Dios y con el mundo, eso es adulterio. Por eso, mi hermana, mi hermano, el evangelio hay que vivirlo como es. Sé que muchos creen en lo que es salvo, siempre salvo, ¿no? Ya estoy justificado por la sangre de Cristo, entonces voy y hago lo que quiero. Ay, mi hermana, mi hermano, el apóstol Pablo aclaró muchísimo esto. Si alguien explicó muy bien las condiciones de la salvación, fue el apóstol Pablo. Después de Cristo. Porque nuestro amado Señor Jesucristo fue bien radical. Y explicó con peras y manzanas cómo había que vivir conforme a la voluntad del Padre. Y muchos quieren disfrazar las enseñanzas de Jesús. Bendito sea el Señor. Pero miren cómo Jesús trató a los hipócritas. Dijo: generación mala y adúltera. Les dijo en su cara: ustedes me piden a mí una señal. Ustedes malos y adúlteros. Fíjense que el Señor anduvo, se acercó a prostitutas, a ladrones, a muchas personas que estaban en condiciones demoniadas, los gentiles. Y el Señor se le acercó con gran misericordia. Sin embargo, con los fariseos, los escribas, fue muy duro. Mi hermana, mi hermano, una vez que llegamos a Cristo, tenemos que cuidarnos del fariseísmo. De ser hipócritas. Aquí tenemos que ser verdaderos, sinceros. Recordemos la oración del fariseo y la del publicano. Dice la palabra de Dios que el fariseo no salió justificado. ¿Por qué? Porque confiaba en sí mismo. Sin embargo, el otro se humilló y reconoció su pecado ante el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor le dijo: señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque para que aún esa generación se salve, el Señor tuvo que morir y resucitar. Bendito sea el Señor. Era necesario que el Señor estuviera en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Bendito sea el Señor, para que pudiéramos tener salvación y vida eterna. ¿Por qué?
porque el ser humano no era capaz de vivir la palabra por sí solo. No se crea que el Señor hablaba a los fariseos y les decía de esa manera y veía a sus discípulos como que ya estaban, bendito sea el Señor, como que eran mejores, ¿o no? No. Lo que pasa es que el Señor está aclarando algo. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el hombre y la mujer siempre caían en adulterio espiritual. No eran capaces de mantenerse en obediencia. La palabra de Dios dice que el Señor buscó un justo y no lo halló, porque todo el corazón del hombre era inclinado al mal. Entonces el pueblo de Israel, que era el pueblo apartado de Dios, ellos creían que estaban viviendo en obediencia, pero no, porque tampoco entendían la palabra. Y aunque tenían la promesa, pero no obedecían la voz de Dios. Obedecían por un tiempo y después volvían a caer. Y como el Señor, aleluya, bendito sea el Señor, sabía esta debilidad del ser humano, el único remedio era que el Hijo del Hombre viniera, o sea, que Dios se hiciera hombre y padeciera por 3 días y que resucitara en gloria, el Espíritu le resucitara en gloria, aleluya, en su gloria, para poder enviar al Consolador, que es aquel encargado, que es el nuevo pacto de que habló el Señor a través del profeta Ezequiel, Jeremías, de que pondría un corazón nuevo, crearía un corazón, formaría un corazón nuevo en el ser humano, en sus escogidos, y que ahí depositaría de su espíritu, y que su espíritu le haría vivir la palabra. Bendito sea el Señor. Ese es el nuevo pacto. Que había que enviar al Hijo para que el hombre, la mujer, tuviera acceso al Espíritu Santo, de manera que pudiera hacerle vivir la palabra y el hombre y la mujer pudiera ser salvo. Por eso es que necesitábamos ese puente, Jesucristo. Porque el hombre por sí solo no puede, aunque quiera, aunque intente. Y prueba de eso, el Señor estaba poniendo el ejemplo de los fariseos y los escribas, que eran hombres que fueron formados en la ley desde que nacieron, pero estaban endurecidos. Se autoengañaban, creían que vivían, que cumplían, pero no cumplían, no podían. Bendito sea el Señor. Pero ahora el Señor habla de otra condición más, porque no es solo que Él muriera para darnos salvación a través de ese sacrificio. Hay algo que el hombre y la mujer tienen que hacer. Y el Señor continúa diciendo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron. Mira que el Señor habla de arrepentimiento. A la predicación de Jonás. Y aquí que más Jonás en este lugar.
mis hermanos, ¿por qué ustedes creen que los fariseos y los escribas no se arrepentían? ¿Alguien tiene idea por qué ellos no se arrepentían? ¿Por qué ellos presentaban oraciones justificándose ante el Señor? A diferencia de los publicanos, del ejemplo del publicano. ¿Alguien tiene una idea? ¿Quiere participar, mi hermana, mi hermana? Adelante, hermanita Maribel. En mi humilde opinión, yo siento que ellos se creían perfectos, se creían santos, ¿Y por qué se creían perfectos y santos? porque pues tenían un cargo en la iglesia, como pasa actualmente. Algunos, algunos hermanos que porque nacieron en cuna cristiana, han estado en la iglesia, se creen que, que nadie puede darle una revelación a ellos porque ellos creen que lo saben todo. Y así eran los sacerdotes de ese tiempo, los fariseos. Cuando el Señor Jesucristo llegó, no le creían, porque supuestamente ellos ya tenían la revelación. Gloria al Señor. Hermanita Arodi. Porque ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham ya tenían la promesa y ellos estaban seguros por esa promesa de ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de la salvación? Porque por fe sois salvos, no por obra. Bendito sea el Señor. Y hay que profundizar mucho en lo que dice eso, en lo que el Señor dice. La fe, la salvación es por la fe en Jesús. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Bendito sea el Señor. Es una dádiva, un regalo que Dios da a través de ¿quién? De Cristo. Por eso es que cuando nosotros recibimos a Cristo somos sellados y recibimos el don del Espíritu. Una vez que se recibe a Cristo, ¿qué recibimos de parte de nuestro Dios? El don del Espíritu. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu Santo que vamos a llegar al reino de Dios y su justicia. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que enviemos otro consolador, el cual el mundo no lo puede recibir, pero estará con ustedes y en ustedes. Y Él mostrará lo que habéis de hacer. Bendito sea el Señor. Y Él es el que los va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea el Señor. Ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, decía el Señor. Pues el Señor habla aquí ahora de la fe. Ahora el Señor enfoca la fe. Habla de un sacrificio. O sea, ¿de qué depende la salvación del hombre? No depende. Era lo que hablaba la hermana Arodi, el pacto que por la descendencia de Abraham, que es lo que creían los judíos. De hecho, los judíos hasta el sol de hoy creen que ellos son salvos porque son descendencia de Abraham. Pero es que el Señor no estaba hablando de la descendencia de Abraham en cuanto a la carne. La salvación es la descendencia de Abraham, que es por la fe. Son los descendientes por fe, no por carne. Y es ahí la diferencia entre la palabra de Dios dice no por obra, sino por fe.
sea, lo que la palabra se refiere a las obras es que no es porque usted sea descendiente judío que usted se va a salvar. Es porque usted cree y obedece la palabra de Dios. Y es ahí donde la gente se equivoca mucho, se confunde. Porque piensan que, ay, no es porque yo haga esto y lo otro que me voy a salvar. Pues la fe sin obra es muerta. El apóstol Pablo lo aclara. Por eso es que a la palabra hay que meterle lupa y hay que entenderla. Porque nuestro Señor Jesucristo siempre fue bien preciso para hablar. Y él aquí empieza a hablar de un sacrificio, primeramente. La salvación depende, número uno, del sacrificio de Cristo. Si el Señor no hubiese derramado su sangre inocente en la cruz del Calvario, no tuviéramos acceso a la salvación. Era lo primero que había que hacer. Luego habla de la fe, de la palabra, de la fe a la palabra, de creer el evangelio. No se arrepintieron con el mensaje, la predicación. ¿A qué se refiere el Señor a qué predicación está hablando el Señor? Del evangelio. ¿Y en qué consiste el evangelio? Mi hermana, mi hermano lo he explicado muchísimas veces. El evangelio es un llamado al arrepentimiento y convertimiento. El pueblo de Nínive, ¿qué tenía que hacer? Tenía que devolverse de sus malos caminos, porque si no iban a recibir juicio de parte de Dios. Y es un ejemplo para usted y para mí de que si no obedecemos la palabra, no nos arrepentimos y obedecemos la voz de Dios, entonces vendrá juicio de parte de Dios. Porque el juicio es para los que desobedecen la palabra. Por eso es que Jesús lo dijo. Por la palabra serás justificado o serás condenado. ¿A qué palabra se está refiriendo? ¿A la palabra del hombre o de la mujer? No, se está refiriendo a su palabra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y continúa el Señor diciendo, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí que hay más Salomón en este lugar. El Señor se estaba refiriendo a él. ¿Por qué? Porque Salomón era un gran rey, ¿no? Judío, descendencia del rey David, del que se le dio la promesa de que su reino sería sempiterno. ¡Ay, santo, aleluya! El Señor estaba hablando, yo soy más que Salomón porque yo soy el rey de reyes. Y es mi palabra la que te va a salvar. Tienes que creerla y vivirla. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Si hubiesen conocido mi ley, la hubiesen puesto por obra, hubiesen obtenido la promesa de parte de Dios. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a hacer que se cumpliese. Ahora aquí nadie va a tener excusa. Por eso es que la época de la gracia, sí, estamos en la época de la gracia. Salvo siempre salvo. Estamos en la época de la gracia. Ya habiendo explicado todo eso, alguna hermana, hermanito que, aleluya, que haya prestado atención a la enseñanza, puede decir, bendito sea el Señor, ¿a qué se refiere la gracia de Dios? ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿Dónde está la gracia de Dios? Que no lo teníamos en el Antiguo Testamento antes de Cristo. ¿En qué manera estamos en el tiempo de la gracia? ¿Qué es lo diferente? Por Y ya eso no tenemos que...
Adelante, mi hermana. Dígalo. Que ya no tenemos que presentar sacrificios en el altar, sino que Jesucristo ofreció el perfecto sacrificio por nosotros. Hermanita Beatriz. Por gracia estamos bajo la gracia porque el Señor Jesucristo ya pagó por nosotros. Él vino a morir por nosotros para que fuéramos salvos por fe. Por fe. Y nosotros nos presentamos directamente ante Dios, presentamos todas nuestras causas y antes teníamos que venir al sacerdote para que el sacerdote fuera a interceder por nosotros ante Dios. Hermanita Marlenis. Hermanita Marlene, ¿me escucha, mi amada? Perdón, le estaba hablando. Mil disculpas. Le digo que creo que todas estamos conectadas en lo mismo porque, sí, yo pienso que es lo mismo, por la gracia de nuestro Señor, que Él se hizo hombre y vino a rescatarnos. Él murió en esa cruz por todos nuestros pecados. Y como dice la hermana Beatriz, que ahora ya no necesitamos ir ante un sacerdote para pedirle a nuestro Señor que nos escuche o sentirnos hijos de Él, porque ahora sí somos hijos del Padre de Dios, y también por la gracia que Él nos dejó al Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos acercarnos más a nuestro Dios. Amén. Hermanita Maribel. Pues yo creo que la gracia es el don del amor incondicional que Jesucristo tuvo para con nosotros al morir en la cruz, un amor inmerecido ante la rebelde, pero él no lo dio, sino nos dio gratis, nos dio vida gratis. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Alabanza sea el que vive. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Voy a pedirle a alguna otra hermanita, a una hermanita la cooperación, amén, para que lea en Ezequiel 36 del 26 al 28. Recuerden que es un discipulado, tenemos que tener nuestra Biblia en manos. Amén. Gloria a Dios. Hermanita Rodi. Ezequiel 36 me dijo, hermana. Sí, verso 26 al verso 28. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive. A ver. Ahora a ver otra hermana que lea Jeremías 31-33. Yo lo tengo. Léalo, mi amada. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén, aleluya. Gloria a Dios.
esta es la gran diferencia, mi hermana, mi hermano, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bendito sea el Señor, el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la gracia que hemos recibido ciertamente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso, esta generación no tendrá excusa. Porque lo que nosotros recibimos es mayor a lo que se le fue dado al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos hace obedecer. ¿Qué es lo que nos hace obedecer el Espíritu? Según las dos palabras que acabamos de leer. ¿Qué es lo que vamos a obedecer a través del Espíritu Santo, mi hermana, mi hermano? Aleluya. La ley de Dios. Esa facilidad no la tuvieron. Aleluya, bendito sea el Señor, nuestros ancestros. Pero en la época de la gracia, se supone que todo es más fácil porque no estamos solos, no estamos por nuestra cuenta. El Espíritu Santo se nos fue dado para obedecer a la voz de Dios y para no satisfacer los deseos carnales como hacía el pueblo de Israel, que no eran capaces, en la antigüedad no eran capaces de obedecer, se desviaban una y otra vez a causa de la concupiscencia, del pecado que mora en el hombre, en la mujer. Y esto lo habló a profundidad el apóstol Pablo también. Bendito sea el Señor. Y ese es el Evangelio. Un llamamiento al arrepentimiento, convertimiento. Pero ¿cómo yo me convierto? ¿Cómo yo obedezco? Porque el Señor nos dio su Espíritu. Por eso es que el salmista David, que se le fue revelado todas estas cosas también, él decía, Espíritu recto me guíe por caminos de rectitud. Espíritu me guíe por caminos de rectitud. ¿Quién lo iba a guiar a esos caminos? El Espíritu Santo. Por eso, por gracia, soy salvo. Por medio de la sangre y por medio, aleluya, bendito sea el Señor, del Espíritu que nos hace obedecer la ley de Dios. Por eso aquí Jesús habla de dos cosas fundamentales. De la sangre, del sacrificio, y habla de la obediencia a la ley de Dios, al Evangelio. Bendito sea el Señor. ¿Y quién estaba dando esa ley? ¿Quién estaba diciendo qué hacer y qué no hacer al pueblo? ¿Quién reveló la ley divina? Nuestro amado Señor Jesucristo. ¿De qué manera la reveló? Cuando Él empezó a dar el sermón en el monte. Y eso lo hemos venido estudiando a profundidad. Porque el Señor decía de estos fariseos, de esta gente que seguía la ley, entre comillas, de que ellos eran ciegos, guía de ciegos, porque ellos hablaban de lo que no entendían. Ellos no habían comprendido la palabra de Dios. Necesitaban la revelación del Espíritu, que es el que nos da el entendimiento, el discernimiento de su palabra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya.
Por eso el Señor estaba ministrando al pueblo su palabra, poniendo, por ejemplo, a estos fariseos, a estos escribas, para que la gente no se confiara, los que le seguían no se confiaran, bendito sea el Señor, a como se confiaron el pueblo de Israel, que porque yo soy hijo de Abraham, yo soy salvo. Bueno, como yo recibí a Cristo, yo soy salvo. Bendito sea el Señor. Pero ¿estás obedeciendo a tu Señor? Por eso el Señor decía, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo digo? Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está apartado de mí. El que me ama, mi palabra guardará. En eso es que nos hacemos hijos de Dios, en obedecer la ley de Dios. ¿Eres un salvo? ¿Un verdadero hijo de Dios? Tienes que vivir a Dios, cumplir su ley. Por eso el Señor hablaba del hombre sensato y el insensato, hablando sobre el que edifica en la roca y el que edifica en la arena, refiriéndose al que oye pero no obedece y al que oye y obedece. Nadie le dio tanta importancia a la palabra como Jesucristo nuestro Señor. Lo enseñó con peras y manzanas. Habló la importancia de obedecer a Dios. El Señor sabía que por la cuenta, por voluntad propia no se podía. Había que rendir la voluntad al Espíritu y dejar que el Espíritu gobernara nuestra alma para poder llegar a Dios. Él lo sabía. Y por eso Él lo dice a sus discípulos. Es más, tanto fue así que les dijo en Hechos 1, recuérdense, ustedes esperen la promesa del Espíritu. No hagan nada hasta que reciban al Espíritu. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y hay muchos que no le dan importancia al Espíritu Santo hoy en día. No sé de qué manera van a llegar al cielo, porque el que nos va a llevar a la gloria de Dios es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí están las señales claras. Amén. Que usted y yo necesitamos. Aleluya, gloria al Señor. Para llegar al reino de Dios y su justicia. Alabanza sea el que vive. Gloria sea a mi Señor. Él es bueno, amén. Él es bueno, para siempre su misericordia. Glorifique a su Dios, exalte a su Dios. Bendiga a su Dios, que no nos quiere que nos quedemos aquí, quiere que vayamos a su reino. Luego el Señor habla sobre el espíritu inmundo que vuelve. Aquí vamos a entender más lo que el Espíritu habla a nuestras vidas. ¿Alguna otra hermanito que lea del verso 43 al verso 45, capítulo 12 de Mateo? Adelante, Madarodi. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice,
Volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Mira que lo que el Señor dice, todo se enlaza, tiene una cosa que ver con la otra. Por eso es que cuando estudiamos la palabra de Dios hay que ponerla en contexto para entenderla ampliamente. Y no asociarla con peras y manzanas cuando el Señor está hablando de limones. Sí, mi hermana, porque así hace mucho. Un versículo por aquí, un versículo por allá, y ya de eso forman una doctrina. No, 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 no. La palabra está cimentada, está complementada, toda se complementa. Bendito sea el Señor. Y el Señor, acuérdense que Él está hablando a su iglesia. Le está dando lección tras lección de manera que el pueblo entienda lo que el Señor está predicándole. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, estábamos hablando acerca de la señal, ¿cierto? El Señor estaba hablando de la señal porque los fariseos querían una señal. Y el Señor habla, bueno, sí, pero a ustedes no se le van a dar. Bendito sea el Señor, porque por fe soy salvo. Y para que alguien obedezca a la voz de Dios, el Señor tiene que depositar un nuevo corazón en nosotros, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces el Señor habló de la señal de Jonás, de cómo el Señor tenía que morir y resucitar, y habla de la predicación, o sea, del evangelio. Bendito sea el Señor. Pero después el Señor empieza a hablar sobre el espíritu inmundo que vuelve. ¿Por qué será que el Señor lo dice? Y Él empieza a comentar, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Bendito sea el Señor. Yo quisiera que esos que dicen, ¿no?, que salvo siempre salvo, me expliquen esta palabra, por ejemplo. Aleluya, gloria a Dios. El espíritu inmundo que sale del hombre, o sea, ya el hombre fue liberado. Ese espíritu que andaba se le fue quitado. Pero el Señor dice que anda siempre por ahí rondando. Y cuando esa alma se descuida, ¿qué hace? Viene con otros peores. Y la condición, dice el Señor, que ¿qué? Que el postrer estado de aquel hombre pasa a ser peor que el primero. Y el Señor hablaba que así le iba a pasar ¿a quién? A los hipócritas. Porque cuando el Señor hablaba de los fariseos, de los escribas que le estaban tentando, se refería a los hipócritas. Porque usted no se puede estar con Dios y con el diablo, mi hermana. Mi hermano. No, señor. No se puede servir a dos señores, dice la palabra.
Nadie puede juzgar al ser evangélico. El evangelio es delicado. Demanda santidad. Apartarse. Tener una comunión total con el Espíritu Santo para que no vuelva, aleluya, a levantarse esa vieja criatura viciada en el pecado. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor, por ejemplo, sanó, aleluya, bendito sea el Señor, cuando hacía milagros, algunos de ellos les dijo al Señor: ve y no peques más para que no te venga algo peor. O sea, el que vino a Cristo se arrepintió, tiene que abandonar el pecado. ¿Usted no cree que va a ser salvo desobedeciendo a Dios? Hay una demanda de parte de Dios y es apartarse del pecado y vivir en santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. La palabra de Dios es clara: ni el adúltero, ni el hechicero, ni el mentiroso, ni el ladrón, nadie que practica el pecado heredará el reino de Dios y su justicia. Solo aquellos que se santifiquen cada día. Y el Señor dijo, Padre, oró al Padre y le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, ellos han sido limpiados por la palabra que le entregué. Porque ellos la creyeron. Y como ellos la creyeron, ellos obedecían esa palabra. Refiriéndose a sus discípulos. Y hablando cuando el Señor le entrega cuenta al Señor, su Padre, por el ministerio en esta tierra. Cuando Él entrega cuenta al Padre, le dice: Padre, ellos ya han sido justificados porque ellos recibieron la palabra. Pero yo te pido por los que vienen después de ellos también. Y el Señor le pide al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santificamos, mi hermana, mi hermano? Obedeciendo la palabra. No hay otra manera. No es que usted se va a echar un bañito de sal y usted ya quedó santificado. No es que usted se tomó una cucharada de aceite y quedó santificado. No hay elemento que santifique. Lo que santifica es la obediencia a la ley de Dios. Eso que quede claro. Porque eso es lo que hacía antes el pueblo de Israel. ¿Qué hacían ellos? Tenían que hacer sacrificio y comer de ese sacrificio y hacer el pan de la proposición y no sé qué cuántos rituales para ellos ser justificados ante Dios. Ellos tenían que hacer todos esos rituales. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para santificarnos? ¿Hacer eso? No. Pablo exhortó a los judíos convertidos a Cristo por eso, porque querían seguir practicando esas cosas de la ley. Y a eso es lo que Pablo le dice, que no es por obra que te vas a salvar, no es porque tú hagas esas cosas que te vas a salvar. Es que tienes que obedecer a Cristo, su evangelio. Es que tienes que seguir a Cristo, vivir a Cristo. Hacer lo que Él hizo. Eso no quiere decir que Dios no use elementos para hacer milagros. Por supuesto que sí. Pero eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de la justificación de la santidad. Y por ende de la liberación también. Porque por fe sois salvos, no por obra.
La palabra libera, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la fe a la palabra la que nos va a liberar, la que nos va a salvar. ¿El Señor usa elementos para hacer milagros? Sí, esa es otra cosa. El Señor agarró la saliva y el barro y se lo puso al ciego para que viera. A otro le pidió que fuera y se metiera en el pozo. Bendito sea el Señor. Dios usa elementos para hacer milagros. Eso también es una realidad. Pero estamos hablando de justificación y de liberación. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque solo la fe es la que nos va a hacer salvos. Y solo la obediencia a la palabra la que nos va a liberar. Bendito sea el Señor. Y tenemos que saber que una vez que el Señor nos libere, que estamos en Él, tenemos que mantenernos en Él. Porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Tenemos que estar conectados al Señor. Tenemos que mantenernos en obediencia. Porque si desobedecemos, le abrimos la puerta al enemigo y es terrible. Por eso, mi hermana, mi hermano, es que vemos todos los que hemos llegado al Evangelio y vemos en el tiempo cómo las personas que llegamos a conocer en el Evangelio abandonan el Evangelio. Para mí es muy triste que de las personas que yo conocí que se convirtieron al Señor en mi época, muy pocas quedamos firmes en el Señor. Es muy triste, porque la mayoría retrocedieron y se fueron otra vez al mundo. ¿Y por qué le pasó esto? El espíritu inmundo que vuelve. Entonces, salvo siempre salvo. Bendito sea el Señor. Y usted le pregunta a esas personas que están en desobediencia, ¿usted cree en Cristo? Y les va a decir que sí. De hecho, dice la palabra que los demonios también creen y tiemblan. ¿Pero tienen fe en Cristo? No. ¿Quién tiene fe en Cristo? Respóndame, mi hermana. ¿Quién es el que tiene fe en Cristo? Dígalo a mi hermana que usted lo sabe, mi hermana. ¿Quiénes son los que tenemos fe en Cristo? Los que le hemos aceptado su sacrificio en nuestro corazón y que obedecemos su palabra. Nosotros los cristianos, hermana. Aleluya, bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive. Hay muchos que se dicen ser cristianos. Jesús le dijo a muchos, ¿por qué me dicen Señor? ¿Por qué ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí? ¿Quién es el verdadero Hijo de Dios? ¿Quién es el que realmente sigue a Cristo y tiene fe en Él? El que le obedece, el que se queda con Él. Pese a cualquier dificultad, permanece en Él porque le ama, porque realmente le ha conocido. Y vive para obedecer y complacer a su Dios. Ese es el verdadero cristiano. El que ha nacido de nuevo. Como dijo el Señor a Nicodemo. ¿Quiénes van a entrar, Nicodemo, al reino de Dios? Los que nazcan de nuevo del agua y del Espíritu. Esos son, Nicodemo, los que van a estar en la gloria de Dios. Muchos dicen ser cristianos, mi hermana, mi hermano.
Pero el verdadero cristiano es aquel que obedece a su Dios y el que ha dejado todo para vivir una vida apartada para Él. Bendito sea el Señor. Y por eso la palabra de Dios dice, y dice en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Sin paz, sin santidad, mi hermana, mi hermano, nadie verá al Señor. Por mucho que diga que es cristiano, por mucho que diga que cree en Cristo. Pero sin paz y sin santidad, esa es la condición. Cuando a mí Jesucristo se reveló a mi vida, ese día que tuve ese encuentro sobrenatural con mi Cristo, eso fue la orden que me dio. Ve y dile a mi pueblo, santo, gloria a Dios, aleluya, que sean santos, como yo soy santo. Y tú, sé santo, como yo soy santo. Porque sin paz y sin santidad, mi hermana, mi hermano, nadie verá al Señor. Y en eso consiste el Evangelio. Bendito sea el Señor. Esa es la condición. Eso es lo que hace que se consuma la salvación en nosotros. La obediencia a la ley divina. Y que el Señor un día diga de usted y de mí, como dijo de Natanael. He aquí un verdadero israelita. Porque los verdaderos hijos de Abraham, ¿qué dijo el apóstol Pablo acerca de los hijos de Abraham? Los de la fe. Somos los de la fe. Amén. Aleluya. Es así. Aún los judíos nacidos de ese linaje judío, si no aceptan a Cristo y obedecen el Evangelio, no van a poder ser salvos. Tanto gentiles como judíos, la condición es la misma. Creer en Cristo y vivir la palabra. Vivir el Evangelio. Obedecer a Dios. De eso depende la salvación del ser humano, mi hermana, mi hermano. Hay que apartarse. No podemos abrir puerta al enemigo. El enemigo siempre está buscando la manera de destruir. Y él persigue a los escogidos. ¿Por qué? Porque los que están en el mundo ya están ahí perdidos. Y él espera que esos que se convirtieron se retrocedan. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la mayoría retrocede. Como el pueblo de Israel. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida de toda una generación? Y el Señor le dijo fuerte a Moisés, su siervo: esta generación no va a entrar. Todo aquel que no creyó y obedeció mi voz no va a entrar. Van a morir en el desierto. Por cuanto no obedecieron ni creyeron. ¿Y por qué no obedecieron? Porque no creyeron. Así de simple. Porque si hubiesen creído, hubiesen obedecido. Y por eso le hablaba del ejemplo de Noé. Si Noé no hubiese construido su arca, él no hubiese sido salvo. Por eso que hay muchos que dicen, no, si yo creo en Cristo, no, si yo creo en Cristo. Y viven arrepintiéndose de puro labio, pero no abandonan el pecado. ¿Qué dice el Señor acerca de esa gente? Dice que los entrega a su corrupción, por cuanto no quisieron arrepentirse. Esto es delicado, mi hermana, mi hermano. El Evangelio es para vivir apartados para el Señor.
guardarse para el Señor. Y esa es la prueba de fuego. Porque esta carne se hace oposición, quiere lo del mundo. Pero usted y yo no lo tenemos que complacer, usted y yo tenemos que negarnos. Sufrimos en la carne, sí, porque la carne quisiera estar en una playita ahí, disfrutando la carne y con el marido al lado y los hijos y la prosperidad. Pero hay un sacrificio que pagar, sacrificio de oración, de ayuno, de vigilia. Parir un alma para Cristo no es fácil. ¿Y qué mayor ejemplo que lo que estamos viviendo usted y yo ahorita, luchando por el alma del cónyuge? Eso es un precio que se paga en el espíritu. ¿Y usted cree que la carne y el que lo diga, tenga mucho cuidado con mentir ante el Señor? Porque la carne quisiera, como le digo, estar en la playita disfrutando con el marido y los hijos y ya. Y no sufrir todo esto que se sufre en la carne. Disfrutamos y nos gozamos en el espíritu, pero sufrimos en la carne. Bendito sea el Señor. Pero si no sometemos la carne y hacemos las cosas del Señor, si no oramos, si no vigilamos, si no decretamos, ¿cómo vamos a alcanzar, aleluya, bendito sea el Señor, almas para Cristo? ¿Cómo nuestros cónyuges se van a convertir, nuestros hijos, si no hacemos nada? Hay que construir el arca como la construyó Noé para que sean salvos nuestra casa. ¿Por qué usted cree que Josué hizo un decreto tan hermoso diciendo, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor? Josué era un ejemplo de obediencia a la ley de Dios. Y esa obediencia bendijo su casa también. Y escrito está, creen al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar ese precio. Porque tengo fe y creo que si yo permanezco en el Señor y que si yo oro, que si yo ayuno, que si yo busco del Señor, mi esposo va a ser salvo, mis hijos van a ser salvos, las personas van a ser salvos a través del mensaje del Evangelio. Porque no es llegar y predicar, ojalá que fuera así, mi hermana, que llegué, prediqué y se convirtieron la gente. No, hay que llenarse del Espíritu para que esa palabra esté sazonada y cuando salga de nuestros labios salga el fuego del Espíritu y convenza al ser humano. Para que cosas grandes pasen en el campo espiritual, se rompan las cadenas, los cerrojos espirituales, las vendas del ciego se caigan, los tapones de los sordos se caigan y se destapen y empiecen a oír y a ver y se conviertan al Señor. Pero tiene que haber un pueblo como Noé, obedeciendo, construyendo esa arca mientras los demás andan burlándose. Bendito sea el Señor. Pero usted está ahí construyendo su arca. Y puede que hasta su propio esposo y sus hijos se rían. Se burlen como le pasó a Job. La esposa, ¿qué dijo la esposa? Maldice a tu Dios y muere. Esa mujer no veía esperanza. A muchos el cónyuge, los hijos dirán, bueno, esta mujer está loca, este hombre está loco. Yo no voy, yo no. Conmigo ya no. Pero usted sigue construyendo su arca, aunque haya muchos burladores. De Noé se burlaban. Pero va a llegar el momento en que llegue el diluvio. Y usted estará en el lugar seguro, en un lugar seguro.
no solo asegurando su salvación, sino la de sus hijos, la de su cónyuge, la de aún sus familiares. Solamente hay que creerlo y pagar el precio. Ya yo he contado el testimonio. Cuando yo vine a Cristo, lo primero que le pedí al Señor es que yo quiero que mi familia sea salva. ¿Y qué me dijo el Señor? Ok, pero tú te tienes que sacrificar. Eso quiere decir que mientras los otros a lo mejor anden por ahí descuidados en el mundo y sus cosas, usted va a estar de rodilla en mi lugar santísimo, intercediendo por esas almas. Ese era el precio. Así me lo mostró el Señor desde un principio. Bendito sea el Señor. ¿Quieres pagar el precio? Va a costar lágrimas. Pero el Señor dice que el que siembra con lágrimas cosechará con gran gozo. Porque nuestra recompensa es ver a sus cónyuges convertidos, sus hijos convertidos. A ese familiar que antes de partir entrega su vida a Cristo de esta tierra. Y es ahí donde somos consolados por esas horas en la presencia del Señor, gimiendo, llorando, ayunando, vigilando, velando. Ahí cosechamos todo ese esfuerzo, ese tiempo donde sembramos. Usted y yo en este tiempo estamos sembrando. Estamos siembra que siembra. Pero llegará el momento de cosechar todo este esfuerzo en el Señor. Porque nada en el Señor es en vano. Escrito está, no hay nadie que haya dejado todo por el reino de Dios y su justicia y no reciba recompensa. En esta tierra y en el siglo venidero, en la eternidad, bendito sea el Señor. Así que mi hermana, mi hermano, vivir a Cristo, obedecer a Dios, lo vale todo. Amén. Uy, que se nos pasó el tiempo, mi hermana. Amén. Muchas cosas más se pudieran decir, pero vamos a dejarlo hasta acá porque mañana vamos a seguir este discipulado. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así que invito a la iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Mi alma alaba a Jehová. Vamos a estar orando. Bendito sea el Señor. Padre maravilloso, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te exalta, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo junto a mis hermanas, mis hermanos, por la palabra que hoy has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ti tenemos una esperanza que no avergüenza, Padre. Porque ciertamente, Señor, veremos tu gloria, por cuanto hemos creído y obedecido tu voz. Dios mío precioso, y declaramos con todo nuestro corazón, Padre amado, que así como hoy estamos ante tu presencia, con nuestro corazón dispuesto a obedecer, Padre amado, esforzándonos por obedecer tu ley, así declaramos, Padre eterno, maravilloso, Padre, que nuestros cónyuges, nuestros hijos, Señor, nuestras generaciones, Padre maravilloso, oh bendito Dios, están en tu presencia para adorarte, para rendir su vida a ti, mi amado Dios mío precioso, aleluya. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas cada día, Señor. Te pedimos, te imploramos, Señor, que nos guardes, Padre eterno. Que nos guardes, Padre amado,
para que no, Padre amado, nos volvamos atrás. No, Señor, porque no somos de los que retroceden, somos de los que persisten, Padre, de los que siguen adelante, Señor, a pesar de las muchas adversidades. Resistimos porque nuestra fuerza provienen de ti, Señor. Provienen de ti, Señor, por cuanto esperamos en ti. Tú renuevas nuestras fuerzas cada día, Señor. Y escrito está, diga el débil, fuerte soy. Somos fuertes en ti, mi Rey precioso. En ti somos fuertes. En ti resistimos, Padre amado, y a ti esperamos, Señor. Declaramos, decretamos, creemos, Señor, firmemente que veremos tu gloria en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestras generaciones, mi amado. Porque tú eres nuestro galardonador, Padre eterno. Ciertamente, Padre amado, para el que cree todo es posible, Señor. Oh Dios mío precioso, ayúdanos a cada día obedecerte y seguirte, vivirte, mi amado. Te lo pedimos, te lo imploramos, mi Dios bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oh Santo, Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo, Padre amado, para justificarnos, Señor, para limpiarnos a través de su sangre preciosa y gloriosa, Señor. Gracias, Señor, porque has enviado tu Espíritu, Señor, para permanecer en tus caminos y para obedecer tu voz, tu ley, mi amado, aleluya. Y declaramos, decretamos, Señor, que en tu ley está nuestra delicia. Sí, Señor, en tu ley está nuestra delicia, Padre amado, bendito Rey, precioso, Señor. Que nos deleitamos en ti, Señor. Nos deleitamos en tu ley, en tu palabra, Señor. Y tú concedes, Señor, esos deseos que hay en nuestro corazón. Y los deseos que están en nuestro corazón, Padre amado, es vivir tu voluntad. Sí, mi amado. Por tanto, Señor, decimos, como decía el salmista, en el Salmo 119, versos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Así es, mi amado. Oh, bendito Dios, ayúdanos, Señor, a vivir para glorificarte, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos, te lo imploramos, Padre bueno. Gracias, Señor, porque sé que has hecho y seguirás haciendo maravillas en medio nuestro. En el nombre precioso, poderoso y glorioso de Jesucristo, nuestro Señor. Y el pueblo dice, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Santo. Gloria, gloria, gloria a su nombre. Vive, vive, vive. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, mi amor, mi Rey. Aleluya. Aleluya. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi
precioso, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, mi Rey, aleluya. Gracias, Señor, Padre eterno, porque tú nos das sabiduría, Señor, en abundancia y sin reproche. Aleluya, bendito Dios, porque los entendidos resplandecerán. Aleluya, bendito Dios, dice tu palabra, mi amor, aleluya. Gloria a Dios, tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi amor, mi guía y mi sostén en mi camino. Gloria a Dios, gloria, 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 santo. Sí, Señor, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, mi amado. Gracias, mi Padre bueno, por tu Hijo, por su sangre bendita derramada en el Gólgota, mi amor, aleluya. Gracias, Señor, por el amado Espíritu Santo. Oh, bendito, bendito Dios, precioso, aleluya, aleluya. Lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, dígale, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Gloria a Dios, aleluya. Dígale, Señor, queremos ver a Jesucristo, el Rey de Gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar, con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. En el nombre de Jesús se caen, aleluya, gloria a Dios. Oh, precioso, glorioso, hay victoria en Cristo Jesús, aleluya. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Queremos ver a
cual tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Santo, santo, hay poder, poder sin igual poder en Jesús que murió, resucitó. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Santo, sí, Señor, hay poder en Cristo Jesús, Señor. Hay poder, Señor, Rabasaya, Canaíba, Babasó, aleluya. Oh, Señor, bendito Dios, gracias, Señor. Porque tú liberas a tu pueblo, Señor. Tú liberas, Señor, a tus hijos. Oh, Dios mío, tú haces volver a los pródigos, aleluya. Oh, Dios mío, mi Dios, hay poder, Señor, el poder. Es el poder del vencedor, aleluya, que hace que se rompan todas cadenas, aleluya, bendito Dios. Oh, Rabashakanaila, oh, poder, poder, poder de Dios. Hay poder, poder sin igual en Jesús que murió, resucitó. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Aleluya, aleluya. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Aleluya, gloria a Dios, vive Cristo, aleluya, bendito el Señor, gloria al Señor, maravilloso, maravilloso, hay poder en Cristo Jesús, aleluya. Y bueno, con este gozo, aleluya, despedimos esta plataforma y seguimos en la próxima, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos mañana a las 6 de la tarde, si el Señor así nos lo permite, vamos a seguir gozándonos con los discipulados, prepare su corazón y nos vemos, amén, gloria a Dios, y siga llenándose el Señor en cada plataforma, bendito sea el Señor, tómese su tiempo para estar a solas con su Maestro, amén, con su Dios maravilloso, y bueno, un abrazo a la distancia, les amo en Cristo, mis hermanas, mis hermanos, y vamos adelante, amén, que usted y yo somos de los valientes y esforzados que vamos a arrebatar el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Me encanta tu enseñanza. Dios me la bendiga, amada Damari, Dios bendiga. Ay, Dios mío. Bendiciones, hermanita, Dios le bendiga, que descanse. Igualmente, aquí me doy cuenta que siempre somos como los mismos, pero gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero qué bueno que son fieles, que siempre están en los discipulados. Señor le bendiga grandemente ese deseo por aprender más y más de la palabra del Señor. Amén. Amén, hermana. Dios la bendiga y la guarde y la protege. Que le siga dando entendimiento y sabiduría para podernos enseñar también a nosotras. Amén, mi hermanita. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Recuerden. Bendiciones, hermana. Dios le bendiga, hermano Jaime. Señor le guarde, mi hermano. Gracias, hermana. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, así voy a cerrar la llamada y entremos a nueva plataforma. Amén. Los que puedan y los que no tengan buen descanso, mis hermanos, mis hermanas.